Saludos genios. Desde que apareció la raza humana y nos preguntamos de nuestra razón en el mundo, hemos creído en toda clase de dioses. Las sociedades tribales atribuían la vida a los seres que se movían, fueran humanos o de otras especies del reino animal. Había objetos o elementos que se movían o producían sonidos sin que los humanos primitivos pudieran comprender de qué se trataba. De esta manera, el viento, los rayos, los ríos, la lluvia se presumían seres vivientes o por la fuerza o de poder de dar o quitar la vida, fueran objetos de cultos. Surgieron algunas deidades como Zeus, el dios trueno de la mitología griega, o el dios del juego, Agni del hinduismo. También para entender la noche o el día se comenzó a rendir culto a otras deidades como Selene, la diosa lunar de los antiguos griegos, o el dios Sol, que en la mitología egipcia aparece con el nombre de Ra. También aparecieron muchos dioses asociados como estrías u otros elementos de la naturaleza terrestre o cósmica. Hace con el tiempo tuvimos un amplio listado de deidades relacionados con fenómenos desconocidos. Conforme hemos ido avanzando en la historia, explicamos todos esos fenómenos que se producen de forma natural, que antiguamente eran atribuidos a dioses, lo que se llama politeísmo. Hoy día casi todas las religiones eran atribuidos o son monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. No voy a nombrar todas las religiones que existen en el mundo que explican la existencia de Dios porque sería interminable. Cada religión explica de forma a su Dios, el mundo que nos rodea, nuestros orígenes y dónde iremos después de la muerte. Hay más de 4000 religiones en el mundo, pero la mayoría de gente solo conoce las más importantes. Por otra parte, la ciencia ha ido avanzando a lo largo de los siglos para explicar el mundo que nos rodea y las leyes universales que lo rigen. Cuando había algo que no se puede explicar, hemos puesto a Dios de por medio, y la ciencia siempre lo ha podido explicar de una forma o de otra. Pero hay una cosa que la ciencia aún no ha explicado: el gran misterio del universo, qué ocurrió antes del Big Bang, por qué existe el universo y por qué tiene estas leyes. La ciencia no ha confirmado nada al respecto, todos son hipótesis. Si Dios realmente existe, ¿podría ser la ciencia capaz de probarlo? Como existen tantas religiones en el mundo, no nos podemos decantar por una y otra. Creo que lo más sensato es adoptar una posición universal desde el lenguaje de la ciencia. Ni la teoría de la relatividad, ni todos los modelos matemáticos de la astrofísica, ni todo el conocimiento biológico acumulado puede decidir por sí mismos que hay Dios o no lo hay, sino que necesariamente tiene que haber una mente que usando estos elementos elabore un argumento y diga que Dios existe. Podemos explicar la evolución de los seres vivos, cómo funciona la gravedad, la materia y la energía de las estrellas, cómo se creó nuestro planeta y qué pasó justo después del Big Bang, con argumentos sólidos. Pero no podemos explicar qué ocurrió antes del nacimiento de nuestro universo. Solo sabemos que para cada fenómeno en la naturaleza hay una explicación natural. Sin embargo, nuestro entendimiento llega hasta donde las leyes físicas de este universo nos permiten. Eso significa que más allá del universo del que formamos parte, puede que haya algo más que no funcione con las leyes habituales y de momento se nos escapa. La creencia en Dios o en el mundo sobrenatural arranca en el Paleolítico. Suele interpretarse de este modo distintas manifestaciones espirituales de la cultura material, desde los rituales de enterramiento hasta el arte paleolítico, y llega hasta nuestros días. Se han calculado cifras de más de 80% de la población mundial como creyente en alguna religión, lo que significa que el 80% de la población mundial cree de una forma u de otra en un ser superior. La necesidad de creer en una entidad superior es algo natural del ser humano. Cuando hay algo que no se puede explicar para conocer la causa, cómo originó el universo, es
juicio de muchos científicos. Imposible con la ciencia actual, y hemos de llegar a las hipótesis de que la mecánica cuántica, una teoría que aún está en desarrollo y que no puede confirmar de forma absoluta el origen de todo. El universo es enormemente complejo y demasiado grande. Parece imposible que todo ello se haya creado de forma natural. Pero lo que es seguro es que el universo no ha sido creado especialmente para nosotros. No somos el centro de la creación. Vivimos en un sistema solar de los miles de millones que existen. Estamos en una galaxia más, de un grupo local de galaxias, perdidos en la inmensidad del universo, dando vuelta a una estrella común de los cientos de miles de trillones que hay en el universo. El concepto más vital de Dios es un hombre con barba blanca, con benevolente, que hace justicia y que si te portas bien, siguiendo sus reglas, vas al paraíso y si no, vas al infierno. La verdad es que en nuestro universo hay cualquier cosa menos benevolencia. Tenemos asteroides que colisionan contra la Tierra y causan extinciones masivas, planetas desiertos inertes, llenos de gases letales y radiaciones. Así que no hay bondad en el universo que conocemos, y tampoco en nuestro mundo, ni justicia divina, seas creyente o no. Y de momento no hemos descubierto otros seres extraterrestres, o al menos no hay pruebas contundentes de ellos. La creencia de Dios, y sobre todo en las distintas religiones, es algo muy ambiguo a lo largo de la historia del ser humano. Ha usado una ambigüedad para controlar a otros, y aún así, por desgracia, aún en el mundo hay personas y países que censuran y condenan la libertad del pensamiento. Declararse ateo o rechazar la religión dominante puede acarrear una condena a muerte en 13 países del mundo. Desde el canal Ciencia y Religión rechazamos totalmente el fundamentalismo y los extremistas. La sociedad debe avanzar hacia el libre pensamiento, ya sea creyente, ateo o agnóstico. Hemos de convivir pacíficamente, aceptando las creencias de otras personas. Creo sinceramente de que si esos países radicalmente religiosos tienen la certeza de que existe Dios, no le llamaría fe, ni castigarían a los que piensan diferentes. Solo el miedo a perder el control de la situación y de manipular a otros mediante la fe puede llevar estas prácticas. A lo largo de la historia, la ciencia y la religión no se han llevado bien. Pero eso no tiene por qué ser así. Existen científicos religiosos, agnósticos y ateos. Michio Kaku, un físico teórico del Colegio de la Ciudad de Nueva York y conocido como uno de los creadores de la revolucionaria teoría de cuerdas, también se refirió a Dios diciendo esto: he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo creado por reglas creadas por inteligencia. Créeme, todo lo que hoy llamamos oportunidad no tendrá sentido nunca más. Para mí, está claro que existimos en un plan que se rige por reglas que fueron creadas, formadas por una inteligencia universal, y no por casualidad. La revolución final de la solución podría ser que Dios es un matemático. La mente de Dios, creemos, es música cósmica, la música de cuerdas resonando a través de las 11 dimensiones del hiperespacio. Esta idea es muy interesante y me gustaría debatirla. En el universo pueden haber otras razas extraterrestres que nos llevan cientos o millones de años. ¿No serían los creadores del universo? Sino razas muy avanzadas, tan avanzadas, que podrían ser considerados como dioses para nosotros. Igual que para un ser del Paleolítico, nosotros seremos como dioses. Creo que en nuestro universo puede haber diferentes niveles de deidades que viajan entre dimensiones, incluso que construyen universos, aunque nosotros buscamos solo una deidad, el arquitecto original. Dios puede ser un matemático, pero todavía ser que vivimos dentro de una máquina cuántica o algún programa muy avanzado. De alguna manera, el universo funciona con algoritmo. Todo parece calculado, al menos en el mundo macroscópico.
no siendo así en el mundo microscópico, donde todo parece aleatorio. Algunos científicos afirman que el universo no requirió ninguna ayuda de origen divino para iniciar su existencia. Algunas religiones piensan que Dios creó los cielos y la tierra, pero si el cosmos no necesitó a Dios para crearse y se constituyó a sí mismo, deberíamos de contribuirle al propio universo la divinidad que atribuimos a Dios. Es absolutamente natural que el ser humano se pregunte, dado que el universo existe, ¿quién lo creó? Pero si la respuesta es Dios, la segunda pregunta, obligada por la misma lógica, sería entonces, ¿quién creó a Dios? A menos que se acepte que esa deidad que creó el universo no necesita creador, o más allá que se creó a sí misma, lo cual nos conduce a pensar sobre la probabilidad que el universo sea un ser que actúa como Dios. Así que conclusión a la que llego es que es muy probable que vivimos dentro de Dios, ya sea un ser vivo o una máquina, y ese ser, ya sea vivo o no interviene directamente a nuestra vida, ni espera adoración ni veneración, ni te apremia ni te condena. Francamente, no creo que ni siquiera sea consciente de nuestra existencia, porque básicamente formamos parte de él. Sea como sea, cualquiera Dios o consciente universal sería algo tan grande que superaría nuestro entendimiento humano. Acá tenemos otros célebres científicos que dieron su opinión sobre la existencia de Dios. La célebre Marie Curie, pese a recibir educación católica, se consideró agnóstico. Desde su adolescencia creía que nada en la vida debía ser temido, sino entendido, y ella se dedicó en cuerpo y alma. Una de las voces más reputadas de la ciencia fue de Albert Einstein. Este físico, nacido en el seno de una familia secular judía, no creía en un Dios personalista, pero aún así se apartaba de los ateos, agnósticos y fanáticos ateos. Consideró que hay muchos misterios todavía que no podemos explicar. Carl Sagan fue uno de los científicos más reacios. Ha confirmado algo con absoluta certeza: huía de los totalitarismos, pues hay mucho por demostrar todavía, y quién sabe si algún día no podemos encontrar con certeza si existe un Dios. Sin embargo, él hablaba más bien de espiritualidad y huía del excesivo materialismo. La verdad es que no sabemos si somos el experimento despiadado de una raza extraterrestre o si vivimos en una Matrix. Hemos de reconocer que nuestro conocimiento que tenemos de nuestro universo, a pesar de su aparente sofisticación, sigue siendo precario y en la gran mayoría de los casos muy especulativo. Todas las diversas variantes, teorías de cuerdas o de universos múltiples, a pesar de que en muchos casos poseen una sólida y elegante matemática, parece algún de base experimental. El físico David Seuss sostiene, y aunque supiésemos perfectamente todas las leyes que rigen el universo y las pudiésemos resumir en fórmulas muy sencillas, siempre nos quedaría preguntarnos ¿por qué estas leyes y no otras? Así que está Dios por definición fuera de los límites de la ciencia. Podemos pensar que no, ya que no todos los fenómenos atribuidos a deidades o el destino siempre ha tenido explicación. Solo podemos seguir investigando y buscando la verdad a través de la ciencia, planteando hipótesis, porque es la mejor herramienta que tenemos para mejorar y entender el mundo que nos rodea. Hasta que evolucionamos más como seres humanos, lo mejor que podemos hacer es respetar todas las religiones que existen. No hay nada que indique que Dios existe, ni que existe, ni tampoco hay necesidad de venir o morir por Él. Aún nos falta mucho para entender el universo en el cual formamos parte. Experimentamos el universo, aprendamos sus leyes y en nuestra sabiduría. Quizá un día nosotros seremos como dioses. Y muchas gracias y un abrazo.